Hola, hola a todos. Bueno, esperemos que ahora sí no tengamos, estamos todos conectados. Bueno, a ver, les cuento que bueno, esta semana fue una semana atareada con varios cierres. Estamos con una invitada de lujo que ya se está dentro de poco conectando. Gracias de todas maneras por estar siempre conectados con Top Investor Miami en esta información, en este contenido de valor. Estamos aquí, bueno, vamos a recalcar que esta invitada ya ha asistido con nosotros en varios webinars anteriores y hemos hablado sobre temas de protección patrimonial, sobre todo en la parte migratoria. Es importante tener una asesoría legal antes de manejar la venta, o sea, manejar una negociación de venta. ¿Ok? Hola, hola. Ahora sí creo que sí. ¿Cómo estás? Teníamos un poco de problemas técnicos. ¿Cómo estás, Ada? ¿Cómo te ha Ha ido? sido un placer, Jenny. Ada es prácticamente nuestra abogada, ha sido parte en este momento en varios procesos, transacciones y de hecho los webinars estaba comentando un poquito sobre lo que hemos manejado antes, sobre esta parte migratoria que es importante. Pero bueno, el tema de hoy no es ese, hoy vamos a hablar de otros temas adicionales que la gente pues obviamente todo el tiempo me consulta. Y debido a esto debemos aclarar esas preguntitas que tienen nuestros vendedores. Bueno, porque normalmente siempre creen que tan solo es necesario manejar la asesoría con un agente de bienes raíces, con un realtor, y que no es necesario la asesoría de la parte legal de un abogado. Entonces yo quiero como mirar contigo cuáles son ese respaldo que da en ese momento tu firma. Mira, es bien importante la participación de un abogado experto en bienes raíces al momento de una transacción. ¿Por qué? Porque la gente de bienes raíces es, diríamos, la visión comercial del negocio en sí, pero la tecnicalidad del contrato, proteger al cliente, ya sea desde la perspectiva del comprador o desde la perspectiva del vendedor, es totalmente diferente arte. Un abogado va a ponerse en el lado de una de las dos partes y realmente va a ver el contrato rigurosamente y viendo las contingencias y todos los detalles del lado al que esté realmente asesorando. Puede ser diferentes perspectivas y podemos mitigar riesgos, podemos asegurar y prevenir contingencias de acuerdo a cada caso, que un agente de venta de pronto no considera porque no está realmente Es como diferente, autorizado. ¿no? O Es sea, tenemos totalmente, dos puntos diferentes. O podría sea, decir, el dos realtor es la nuestras estrategia, apoyo. exactamente, la estrategia, el marketing, manejamos toda la planificación de la venta de la propiedad. Y el abogado ya se empapa de la parte legal, ¿correcto? Estamos más en la parte de contratos, procesos Y más a fondo de la propiedad. cómo mitigar riesgos, cómo prever y regular las contingencias que van a haber del financiamiento, del appraisal de la propiedad, qué pasa si el título de la propiedad tiene algún tipo de cosas negativas que realmente, Exacto. diríamos, destrozar la transacción. Exacto. Entonces, bueno, dentro del contexto de preguntas, perdón que estoy un poquitico como No, con ese cambio de clima me ha dado una tos últimamente terrible, pero bueno, ahí vamos. Te voy a hacer una serie de preguntas, Ada, porque pues la idea es como claro que poder aclarar todo este tema. Entonces, bueno, básicamente es, uno, ¿por qué es tan importante tener la asesoría legal al vender la propiedad? Bueno, esta parte ya más o menos la aclaraste, vamos a ir con la siguiente, que sería cómo eh, se puede complementar el trabajo de un realtor con el abogado. O sea, ¿qué más podemos, cómo podemos complementar esa y negociación? esto va directamente a los agentes de venta. Si tú eres agente de venta, tienes que trabajar con un abogado de cabecera. Es como el médico de cabecera. El momento que tú tengas un cliente, tienes que ver si el cliente es extranjero, qué cosas y qué contingencias tributarias va a tener al momento de la compra de la venta o de la venta de la propiedad. Es decir, hay consecuencias como el FIRPA, cómo se debe mitigar eso, cómo se debe prever esas consecuencias tributarias. Uno. Dos, la parte del título. Si estás viendo un listing, antes de hacer el listing, tienes que verificar ese título, ver con el abogado si realmente quien te está ofreciendo esa propiedad para hacer un listing es el verdadero dueño, para evitar que tengas, digamos, problemas en el futuro y pongas al mercado algo que no está realmente para el mercado. Tú tienes una responsabilidad como agente de credibilidad y es lo mismo, proteger al cliente. Entonces el abogado te va a ver.
impuestos, te va a ver la parte del título, te va a ver también lo que son los lien search, cómo mitigar tipo de contingencias que tenga a nivel municipal, a nivel local, del tema diríamos, de daños a la propiedad. Exacto, exacto. Entonces ahí viene una diferencia, porque muchas personas me preguntan, Jenny, ¿qué pasa si yo ya tengo mi compañía de título? ¿Cuál sería la diferencia o el manejo que tiene una compañía de título frente al manejo que tiene un abogado? Generalmente, la compañía de título puede hacer un closing, Okay. definitivamente sí, sin directamente la participación del abogado. Sin embargo, la importancia del abogado o cuando un abogado hace el closing es la parte de opinión. Es decir, el abogado es el único autorizado para dar una opinión del título, para dar una opinión del contrato y dar, diríamos, soporte legal a las partes involucradas. Cosa que la gente de una compañía de título regular no puede hacer. Está limitado simplemente a procesar la transacción, pero no va a poder ver si hay discrepancias, si hay conflicto en medio de la transacción, como aconsejar al cliente. Exacto. Ahora bien, normalmente, ¿qué documentos tú sugieres que debe tener un vendedor listos para el momento de una transacción, de poner a listar una propiedad a la venta? Lo ¿Qué primero, debe listar? lo Ujú, primero que debería haber es tener saneado lo que viene siendo su warranty deed, su deed, que esté registrado. Es decir, ujú. que quien quiera poner una propiedad a la venta tenga la propiedad registrada a su nombre o que ya sea un fideicomiso o una compañía, pero podamos ver el último dueño, el dueño actual de la propiedad. Segunda cosa que deberíamos precautelar es la posesión. ¿Quién tiene la posesión? Y si está un inquilino, ver que el inquilino, el contrato del inquilino, porque ahí si hay un ocupante, necesitamos ver cómo está el ocupante en la propiedad, si es Ujú. algo de un inquilino o es una persona simple, un amigo o no hay contrato. Es muy importante porque hay que devolver un depósito, ver todas esas peculiaridades que vienen. Son las dos cosas que tenemos que ver, título y posesión. Fíjate que hoy me pasó algo, que estaba revisando un tema de bodegas. Normalmente hay personas que tienen ese título completo por un lote completo, o sea, por un lote general. La persona o sea, hizo folios y comenzó a vender como las bodegas en forma parcial. ¿Ok? Entonces, todos esos títulos, o sea, no se puede hacer una transacción de compra si no existe un folio determinado para cada tipo de bodega, ¿no? Eso es importante y para eso debe estar esta persona, como tú, en este caso, empalmada con el agente de bienes raíces para verificar que eso exista ese folio, si no, no existe la transacción. Sí, Jenny, eso es muy importante para lo que es el saneamiento del título. Hay propiedades que tienen, diríamos, un galpón que tiene diferentes unidades y los dueños quieren vender separadas porciones. Cada porción Exacto. debe tener un folio individual, es decir, que tiene que haber un registro de propiedad individual a cada parte. Y lo mismo que a veces tenemos dos lotes juntos o dos propiedades juntas, pero que están separadas con dos folios diferentes, lo que se debería hacer antes de la transacción es unir esos dos folios en un solo título. Exacto. Mira qué tan importante. Ahora bien, tengo preguntas como ¿qué riesgo corre el vendedor si firma un contrato, si, o sea, básicamente sin entender bien lo que está firmando? ¿Qué puede tener de riesgos si la persona no tiene claro los conceptos de la firma del contrato? La firma del contrato significa que tú entiendes la ley, no importa que tú digas no sabía el idioma, esa Ujú. usa en los Estados Unidos no saber el manejo del inglés, o sea, tienes que tener un asesoramiento técnico y es tu responsabilidad, tú le pusiste la firma y te comprometiste a las cláusulas. Lo único que te podría salvar de eso es que hubo realmente dureza, es de que hubo mucha coerción, que te inducieron algo fraudulento a tu firmar algo y que solamente por ese fraude tú firmaste. Si no, estás realmente obligado. El contrato es como una Biblia entre las partes. Por eso es importante, antes de que el cliente ponga la mano en la firma, que sepas realmente qué es lo que está firmando. Son muchísimas cláusulas muy técnicas, pero con un debido Ujú. asesoramiento sabes qué es lo que va a haber. Sí, exacto. Hay que evitar ese tipo de errores y sobre todo que se conozca realmente la ley. Hay personas que firman contratos y piensan y están completamente seguros de que su listing está publicado y que se está manejando una promoción y cuando vienen a ver ni siquiera lo han subido al MLS. O sea, ¿qué implicación legal
tú ves ahí? O sea, hay un error, está induciendo el error a la persona que está, que está confiada pensando que se listó la propiedad y que está publicada y no lo está. Por supuesto que sí. Ahí es la responsabilidad del agente de venta. Ahí tendría una responsabilidad el agente de venta con la persona, con el dueño. Del otro lado vemos esa responsabilidad, por supuesto que sí. Y lo mismo, todo lo que se pone en el MLS es casi bíblico, o sea, tú tienes que ver qué es lo que pones en el MLS, qué estás ofreciendo al comprador, porque todo eso va a ser parte del contrato. Claro, y en el MLS queda el histórico, como en qué precio se comenzó, cuánto se bajó, toda la ficha técnica, Y también todo el tienes historial. la comisión, tienes que realmente ver hasta las partes. Yo tengo mucho problema en el problema de bienes raíces cuando en el contrato ponen MLS unas partes, diríamos, de personal proper, de propiedades personales que vienen, pero luego las retiran. Entonces, Mm, dice, no, eso era parte del contrato, yo lo vi en el MLS y lamentablemente si has promocionado eso en el MLS es parte del contrato. Mismo así que existan discrepancias en el contrato, tendrías problema como vendedor. Tienes que honrar. O sea, antes de publicar una propiedad, verifica bien con tu agente qué debes tú realmente ofrecer, qué quieres remover de la propiedad, porque todo lo que sea en una simple sí, fotografía exacto. es parte del contrato. Claro, eso debe estar implícito si se va a entregar con todas las partes, ejemplo, de dotación de la cocina, lámparas, ¿qué va a estar incluido en la parte de esa venta de ese bien inmueble? Así sea comercial o residencial, eso debe estar muy claro, Muy claro. especificado. Así es. Bueno, por acá tengo otra pregunta. Yo voy a sacar aquí, tengo mi listadito. Yo te dije, vamos a aclarar todas. Bueno, hay otro que me dice acá. em, Ok, ¿qué debe saber un vendedor si la propiedad, o sea, esa pregunta de contexto es, creo, si no estoy mal, ¿qué debe saber un vendedor si la propiedad está alquilada o heredada? O sea, sé que hay propiedades que vienen heredadas y o sea, el contexto sería, creo que la pregunta sería, ¿qué se debe tener en cuenta legalmente en este caso de propiedades cuando son heredadas? Ok, cuando una propiedad se recibe por herencia, hay diferentes formas para recibirla por herencia. Y antes de ponerla en el listing o antes de ver de que vamos a poner una oferta en esa propiedad, es responsabilidad del comprador primero verificar quién está registrado en el título. En Florida es transparencia total, los registros públicos son abiertos, usted tiene que ir al condado, ver el Property Appraisal, se baja a ver el link del deed con la dirección de la propiedad y va a inmediatamente ver quién está en esa propiedad. Si esa propiedad es bajo una persona que ya falleció y es el hijo el que está ofreciendo la propiedad, tenemos que verificar dos cosas. Si hay testamento o no hay testamento. Si se ha iniciado el probate, es decir, si se ha iniciado todo un proceso sucesorio. Y tenemos que poner una cláusula que hasta que no se complete ese proceso sucesorio o el juez ordene la venta de la propiedad, no se va a hacer el closing. Tenemos que prever esa situación. Ahora también si tenemos un trust, ya no tenemos que ver esto de probate, no tenemos que ver la parte sucesoria en la corte, pero debemos verificar quiénes son los beneficiarios de ese trust que estén relacionados a esa propiedad, verificar la identidad, verificar bien y realmente que sean esos beneficiarios los que tengan que firmar, siempre. Además, otra cosa bien importante, hay esto en lo que es los Lady Birds, que es como un life estate en las propiedades, que pongamos la propiedad a nombre de Jenny y a la muerte de Jenny a sus hijos. Y está Ujú. así ese título. Entonces, Jenny estaba casada con Omar y Jenny Sí, murió, pero Omar sigue viviendo en la propiedad. En exacto. teoría, puede ser que Omar tenga derechos de homestead en la propiedad, porque puede ser el esposo, puede ser alguien que ha reclamado esa propiedad o por cualquier forma, tendría que verificarse que también Omar firme, porque ese homestead queda al aire, ese life estate queda al aire, mismo así que los beneficiarios digan, ya está lista para vender la casa. Del otro lado tienes que precautelar que sea realmente el life estate y no haya nada que tenga un homestead, diríamos, en el aire.
¿Y qué es homestead para los que nos están preguntando? ¿Qué es eso? Sí, palabras castizas. Sí, sí, sí. Es una protección constitucional que viene siendo la casa como un santuario, es decir, que no puede haber acreedores, que no puede haber nada casi que pueda tocar la propiedad siempre y cuando no se remueva esas garantías voluntariamente, como cuando yo en una hipoteca digo, yo voy a renunciar a mis derechos constitucionales bajo la Constitución de Florida de lo que es el homestead. Y lo mismo, por eso, si falleció y hay alguien que tiene ese homestead, tenemos un Lady Bird al aire, pendiente de ese homestead. Excelente. Gracias, Ada. Y bueno, acá hay otra pregunta también que vamos a aclarar. Yo sé que tú manejas varios temas de esa de protección patrimonial, pero bueno, me gustaría profundizar quizás en otro live, ese tema que es un poco más profundo. Dentro de la parte de título, me preguntan acá, ¿qué pasaría si un comprador se echa para atrás en una negociación? Ok, si tenemos un contrato, se ha hecho diríamos, la inspección, ese contrato ya está totalmente binding, es un contrato ejecutable. Y ¿Mm? depende de cómo se estipuló las cláusulas, si es que no está sujeto a una contingencia de Contingencia. Ujú. se tiene que hacer el closing, es decir, el depósito puede ser perdido, lo que se ha entregado en el depósito perdido o todavía aún más, el vendedor puede irse por daños mayores. Eso todo depende en caso por caso. Si estamos de parte protegiendo ahora al vendedor, lo primero que va a hacer el abogado viendo de ese lado, oh, tenemos un incumplimiento, el depósito es tuyo. Ahora, si ese comprador tiene, diríamos, más patrimonio, puede ser que te convenga ir por los daños actuales, es decir, me ha perjudicado, tenía otra venta, el Claro, contrato Y suele pasar que ya está todo listo para cierre y al último minuto no firmó porque de pronto no sé, se arrepintió. I don't know, la zona no le gustó, I don't know, no tiene algo de peso para retirar el contrato, ¿no? exacto, yo sé, por eso es bien importante que el comprador cuando esté poniendo un depósito sepa ya haya revisado su crédito y ya tenga una carta de aprobación para que no se anticipen consecuencias de que diga, ok, yo estoy buscando, he firmado el contrato, recién estoy buscando ser aprobado por un préstamo. ¿Me entiendes? Porque la contingencia es solamente de 15 a 30 días y después Ujú. el contrato es totalmente definitivo y puedes perder tu depósito y más aún puedes perder mayor patrimonio si es que tú tienes un patrimonio detrás, como un negocio o algo, el vendedor realmente puede ir por los daños actuales. Y daños actuales es no solamente el contrato, el depósito, sino una posible venta que pudo haber perdido por estar en ese contrato. Claro, claro. Y ejemplo, ¿te ha pasado o tienes algo como claro de qué errores has visto que cometen los vendedores al no consultar con un abogado todo este proceso de venta de propiedades? Uno de las cosas es de que tenga realmente muchas hipotecas, muchos años y no pueda realmente limpiar todas esas hipotecas y se ponga una fecha de closing muy cerrado. Y o luego tenga mayores posibilidades de que quiera salirse de ese contrato porque encontró otro comprador y dice, no, hace Ujú. todo el depósito de otro lado. Dije, no, tú ya estás realmente para ese contrato, no puedes cambiar. Si tú recibes un depósito, firmas un contrato, pena si conseguiste al día siguiente, al minuto después, una mejor oferta. Exacto. Exacto, exacto. Bueno, ¿y cuáles señales tendrías tú como alerta en dado caso cuando tú estás mirando contratos, puedes tener casos anteriores, que tú veas que hay como un fraude? ¿Qué señales has visto en negociaciones pasadas que te ponen en alerta? Uno, la identificación de quiénes son los dueños. Eh, Ok. es bien importante saber quién está firmando en la transacción, del lado de quién está vendiendo. Dos, hacer una verificación de título. El title search tiene que ser realmente analizado por un abogado. Yo sé que las compañías de título pasan el title search y es que lo aprueba el underwriter, pero yo Mm. aconsejo, si estás protegiendo al comprador, que lo vea un abogado, que vea bien dónde está esa cadena de títulos de paso a paso, porque a veces tenemos muchos layers en compañías que vino de la compañía es dueña, pero de la compañía es dueña otra compañía y no tenemos dónde está el verdadero dueño. Entonces yo creo que hay que verificar hasta el último dueño. Una de las cosas que es fundamental en una alerta. De otra alerta, del lado del vendedor, es
la fuente del dinero. ¿Quién es nuestro comprador? ¿De dónde está viniendo ¿Dónde está ese dinero? la prueba de ingresos? Claro. Ser instrumentos de un lavado de dinero o de algo mayor o de dineros de fuerza desconocida. Es decir, que hay que hacerle al vendedor un KYC. Que de pronto las compañías de título no son tan rigurosas como también es un abogado, ¿no? Para verificar que está cuidando a su cliente de lavado de dinero. Esas son, diríamos, las dos cosas todo depende a qué lado tú estás realmente protegiendo en la transacción. Vale, ya para finalizar, si resumiéramos en una frase, ¿cuál sería como el consejo que tú le darías a las personas que están buscando en este momento ofertar su bien inmueble, el comercial o el residencial a la venta? ¿Qué le sugerirías tú a nivel general? Al momento de firmar un contrato, si vas a firmar un contrato que tu comprador dé un depósito considerable, eso va a demostrar la seriedad que tiene y la solvencia. Pedí una carta de aprobación seria y pon una fecha de closing que sea realmente racional y verificar los fondos. No importa si sea al contado o sea por financiamiento, tienes la responsabilidad de verificar los fondos. ¿De dónde vienen esos fondos? Gracias, de verdad, por compartir, gracias por compartir este live. Te invitamos al próximo, Claro. obviamente para ampliar el tema que te dije. Tú manejas varios temas interesantes. Me gustaría que compartieras tus redes sociales, en dado caso, por si quieren tener la asesoría, pues Top Investor quiere, o sea, quiere traer a colación todos estos temas para que estén enterados de principio a fin, paso a paso, en cada una de las inversiones que quieran hacer. Perfecto, mis redes sociales están abiertas para todos. Estoy feliz de estar siempre en tus lives. Besitos. Gracias. Bye bye.